En este video vamos a trabajar con lo que es la longitud de un vector en el plano. Es decir, si yo tengo aquí mi vector en el plano, que quede muy claro, por aquí tengo mi plano cartesiano, X y Y. Y por aquí tengo mi vector con punto final A, B. Entonces, este es mi vector. Eso quiere decir que esta longitud vale A y esta longitud hasta aquí vale B, como quien dice, esta altura vale B. A es positivo y B es positivo. Por Pitágoras, la hipotenusa, como este ángulo es recto, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y simplemente esta hipotenusa vale la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y simplemente esta es la longitud del vector A, B. La distancia que hay del punto 0, 0 a B. O sea que la longitud de un vector la podemos definir como la distancia que hay entre dos puntos. Bueno, pero en primer lugar, entonces la longitud del vector, que quede muy claro, la vamos a llamar L. Y simplemente aquí va a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que simplemente va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar simplemente como la norma del vector A, B. Entonces, que quede muy claro, la norma del vector A, B es la longitud del vector. Y simplemente va a ser la distancia, que quede muy claro, va a ser la distancia que hay del punto 0, 0 al punto AB, ¿no? Vamos, la distancia que hay del punto 0, 0 al punto AB es lo que recibe el nombre de la longitud del vector. Ahora que quede claro, la longitud del vector la podemos calcular como o medida de aquí para arriba o medida de aquí para abajo, o como la distancia del punto 0, 0 a AB, o como simplemente la distancia del punto AB, del punto A, B al punto 0, 0. Es decir, estoy diciendo que la distancia también se puede calcular de esta forma, como la distancia que hay del punto A, B al punto 0, 0. O sea, la distancia es lo mismo calculada del punto 0, 0 al punto AB que del punto A, B al punto 0, 0. Esa es la norma del vector si el vector tiene punto inicial en el origen. Es decir, si yo tengo el vector aquí en el segundo cuadrante, ¿cómo sería la longitud de ese vector? Si yo tengo el vector aquí, esto es Y y esto es X. Aquí que sea mi punto final del vector y aquí que sea mi punto inicial. Entonces este simplemente va a tener por coordenadas menos A, B, pero siempre y cuando A y B sean positivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la norma o la longitud de ese vector? Entonces simplemente la distancia que hay desde este punto a este punto, o la distancia que hay desde este punto a este punto. Por ejemplo, si nosotros vamos a calcular la norma del vector menos 1,2, que es el caso que estamos trabajando, ¿cuál es la norma de ese vector? O sea, ¿cuál es la longitud del vector menos 1,2? Entonces recordemos, según la definición que tengo aquí, esto es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Como quien dice, menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, como quien dice, esto es la raíz de 5. Pero que quede muy claro que esta es la distancia. Oigan, la distancia que hay del punto 0, 0 al punto menos 1,2. Vamos, la distancia. La norma del vector menos 1,2 es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? O sea, la distancia que hay del punto 0, 0 a menos 1, 2.
Ahora, si el vector está en el tercer cuadrante, que sea menos 1, menos 2, por ejemplo. ¿Cuál es la longitud del vector menos 1, menos 2? Entonces, el vector está por aquí en este cuadrante. Simplemente va a ser menos 1, menos 2. Pues simplemente la longitud de ese vector va a ser la distancia que hay del punto 0, 0 al punto menos 1, menos 2. O sea, simplemente esta va a ser para cualquier valor de A y B la longitud del vector A, B, cualquier sea el vector A, B. O sea, va a ser simplemente la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, pero A en este caso es menos 1, ¿no? O sea, sería menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Como quien dice la raíz cuadrada de 1 más 4, o sea, raíz de 5. Y esto no es otra cosa que la distancia que hay del punto 0, 0 al punto menos 1, menos 2. Y ahora si el punto, o sea, si el vector está en el cuarto cuadrante, que sea 1, por ejemplo, menos 2. En este caso A vale 1 y B vale menos 2. ¿Cuál es la longitud o la norma del vector 1 menos 2? 1, menos 2. Simplemente aplicamos la longitud del vector que tiene punto inicial en 0, 0 y punto final en AB. Reemplazamos simplemente el A y el B. O sea, sería simplemente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. O sea, simplemente la raíz de 5. Y entonces que quede muy claro que esto es la distancia que hay del punto 0, 0 al punto 1, menos 2. Listo, y ahí están todos los casos de la longitud del vector si el vector tiene punto inicial en el origen y punto final, naturalmente, fuera del origen. Ahora, una cosa que quede claro entonces. Entonces vamos, la longitud del vector, óiganse bien, la longitud del vector AB simplemente es la norma del vector AB y simplemente va a ser la raíz cuadrada de este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado. Ahora, eso en el caso de que el vector tenga punto inicial en el origen. Ahora, si el vector no tiene punto inicial en 0, 0, entonces si el vector está trasladado, ¿cuál es la longitud o la norma de ese vector? Entonces vamos a suponer que el vector está fuera del origen, ¿no? Este es el plano cartesiano, X y Y. Por aquí tengo mi punto inicial del vector que es A, B. Y por aquí tengo mi punto final, supongamos que sea X, Y. ¿Cómo calculo la longitud de ese vector? Entonces, que quede muy claro, la longitud de ese vector va a ser la distancia que hay del punto, digámoslo así, del punto inicial al punto final, o del punto final al punto inicial, o va a ser, mejor, en otras palabras, la distancia entre los dos puntos. O sea, la distancia que hay del punto AB al punto XY. O lo que acabo de decir, o la distancia que hay de XY al punto AB. ¿Y cuál es esa longitud? Entonces simplemente, ¿cuánto vale esta longitud? Entonces simplemente utilizamos Pitágoras, ¿no? Pitágoras. ¿Cuánto vale este lado? Que quede muy claro, ¿cuánto vale este lado? ¿Cuánto vale esta longitud? Simplemente vale X menos este pedazo que es A, o sea, esta longitud vale X menos A. Hasta acá vale X y hasta acá vale A, entonces este pedacito es X menos A. Y este pedacito que está aquí es Y menos esta altura hasta aquí que es B, o sea, esto es Y menos B. O sea que esto por Pitágoras, esta longitud por Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Esa es la longitud del vector. Entonces la longitud del vector va a ser simplemente la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado.
esta va a ser la longitud del vector. Y esto es lo que estamos llamando nosotros como la norma, oiga bien, la norma de x menos a, y menos b. Pero que quede claro, este vector tiene punto inicial en el origen y punto final, perdón, punto inicial en el origen y punto final en x menos a, y menos b. O sea, lo que tengo realmente aquí es que para calcular la longitud de este vector, en realidad lo que hace uno es, se trae el vector al origen y aplica el concepto que tenemos aquí arriba. Si este vector me lo traigo al origen, va a ser simplemente de coordenadas x menos a, y menos b. Entonces, otra forma de calcular la longitud del vector cuando el vector está trasladado simplemente es trasladar el vector al origen y ya conozco la norma del vector con punto inicial en el origen y punto final en AB. Entonces, ¿cuál es la norma de este vector? ¿Cuál es la norma de este vector? Es la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. O sea, la norma de este vector es la raíz cuadrada de este componente al cuadrado más esta componente al cuadrado. Es decir, que si yo tengo el vector trasladado, simplemente me lo traigo al origen y aplico la longitud del vector como si estuviera en el origen. O si no, simplemente aplico Pitágoras, o si no, aplico la fórmula de la distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano es esta, y se acabó el problema. En otras palabras, si yo quiero calcular, por ejemplo, que quede muy claro, la norma de este vector, vea, por ejemplo, la norma de este vector. Tengo x, tengo y. Por aquí tengo este vector. Por ejemplo, que sea 1, 0 y este que sea 2, 4. ¿Cómo calculo la longitud de ese vector? ¿O cómo calculo la norma de ese vector? Entonces, que quede muy claro, aplico o la distancia entre dos puntos, vean, aquí está. Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. X menos A más x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado en raíz es la distancia entre dos puntos. O simplemente trasladamos este vector al origen y le buscamos sus componentes. O sea, sería 2 menos 1, 1 y 4 menos 0, 4. La longitud de este vector es exactamente la longitud de este vector. Llamémoslo A. ¿Cuánto vale la longitud? Bueno, y notémoslo como A también, qué carajo. Porque esos dos vectores son equivalentes. ¿Cuánto vale la longitud de ese vector A? Entonces simplemente la longitud de este es exactamente la longitud de este porque lo trasladé. Entonces la longitud de ese vector que está ahí, o sea, va a ser la norma del vector A. Y simplemente la voy a aplicar aquí. Simplemente va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Y sumamos. O sea, simplemente va a ser raíz de 17. Pero también esto lo puedo escribir de esta forma, vean. Como la raíz cuadrada de... bueno, y este es el vector, la norma del vector 1,4, ¿no? La longitud del vector es la norma del vector 1,4. Pero esta longitud también la puedo calcular aplicando la distancia entre dos puntos. O sea, sería la raíz cuadrada de este menos este al cuadrado. O sea, 2 menos 1 al cuadrado más 4 menos 0 al cuadrado, que es 16. 2 menos 1 al cuadrado es 1 más 16 da raíz de 17. Entonces, conclusión. ¿Cómo es la longitud de un vector? ¿Cómo es la longitud de un vector? Entonces, que quede muy claro, la longitud de un vector o sea, la norma del vector A, que quede muy claro, es la distancia que hay entre los dos puntos, ¿no? Igual a la distancia entre el punto inicial
punto inicial y el punto final. De tal forma que si en forma general, que quede muy claro, si usted tiene el vector, óiganse bien, que tenga el vector X, Y, que por aquí esté el vector con punto inicial AB y punto final en XY, este vector, ¿cómo calcula la longitud de ese vector que está ahí, no? Ese vector que está ahí. Entonces, que quede muy claro, la longitud de ese vector que está ahí simplemente es la distancia que hay del punto AB al punto XY, o al contrario, ¿no? La distancia entre el punto inicial y el punto final, o al contrario, la distancia entre el punto final y el punto inicial, ¿no? La distancia que hay entre A, B y XY, que es igual a la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. Y esto no es otra cosa que la norma del vector X menos A, Y menos B. Y de esa forma calculamos siempre la longitud o norma de un vector. Si el vector está trasladado, que quede muy claro, nos lo traemos al origen, y esta es la norma del vector X menos A, Y menos B, que es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, y se acabó el problema. Entonces, lo que es la norma de un vector es lo mismo que la longitud del vector. Hasta pronto.